Empiezo con una cuestión bibliográfica también. Ayer mencionábamos en la primera clase un artículo del padre Loefink, se lo encuentran traducido al castellano, sin el aparato notas, pero traducido al castellano en el cuadernillo bíblico número 97 del Verbo Divino. Así que ahí pueden ver, se llama Hubo o existió un movimiento deuteronomista, así se llama el capítulo ese. Ese cuadernillo bíblico recoge 3 trabajos del padre Loefink, algunos sobre la tradición sacerdotal y otros sobre la tradición deuteronomista, porque se trata las tradiciones del exilio, porque se llaman el cuadernillo bíblico, ¿verdad? O las tradiciones del Pentateuco, las tradiciones del Pentateuco, efectivamente. Y uno de esos 3 es este trabajo sobre la historia deuteronomista. Así que ahí se puede, me parece a mí una interesante analogía, porque no solo debe haber funcionado así con el libro del Deuteronomio, sino con otros libros bíblicos que representaban el punto de referencia para uno de los grupos religiosos del judaísmo naciente. Se entiende que a la vuelta del exilio, sobre todo, mucha gente haya querido proponer como estrategias de supervivencia para reconstruir la identidad comunitaria de los judíos a la vuelta del exilio, ¿no? Una vez que se ha disuelto el vínculo de unión que significaba el Estado, y hay que reconstruir a partir de otros puntos de referencia. Probablemente ha habido varias propuestas, ¿no? Entonces, estas propuestas de distintos grupos, distintas agrupaciones, quedan concretadas en un texto también, ¿no es cierto? Entonces ahí pueden haber surgido los grupos que están detrás de la tradición de Isaías, los que están detrás de la tradición de Jeremías, los que están detrás de la tradición de Ezequiel, y que se han expresado tanto en libros, digamos, versiones históricas, digamos, como narrativas, como el Deuteronomio, como en tradiciones proféticas como Ezequiel, ¿no? O en una versión de la historia desde la creación hasta la constitución del templo, en el caso de la tradición sacerdotal, y una tradición profética como la de Ezequiel, ¿no es cierto? Segunda cuestión bibliográfica del tema de historia. Saben ustedes que en los últimos 40 años, así, ha habido toda una convulsión en torno a la historia de Israel, en torno a las concepciones tradicionales de la historia de Israel, y han surgido como tendencias más minimalistas y más maximalistas en torno, sobre todo al origen de Israel, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente en torno a la utilización de la documentación bíblica, es decir, de los textos bíblicos como documentación histórica. Pues algunos dan más valor y otros menos. Entonces esto ha hecho que obras tradicionales como las de Knott o las de Albright hayan quedado totalmente caducas, ¿no es cierto? Pero no solo, incluso otras posteriores como las de Herman o las de Sojin, también hoy son tomadas con pinzas, ¿no? En muchos de los puntos. Entonces, en castellano no teníamos ninguna bien actualizada, y hemos propuesto, yo les propuse al Verbo Divino, a Sígueme, la traducción de algunas de las historias de Israel más nuevas, ¿no? Las de Axel Nauf y Guillaume, por ejemplo, o las de Frebel, Historia de Israel, una historia, Christian Frebel, profesor de Bochum, discípulo también de Zenger, que trabaja en la introducción al Antiguo Testamento de Zenger. Empezó con una breve introducción a la historia de Israel y después terminó haciendo un libro, casi 500 páginas de historia de Israel. Bueno, ninguna se animaba a traducir, porque es caro traducir del alemán, publicar, y el público no es muy extenso. Pero bueno, por lo menos una muy breve, la de Bernd Schipper, el profesor de Berlín, se ha traducido ahora recientemente, en ediciones Sígueme, ha salido una breve historia del antiguo Israel, es realmente breve, son 150 páginas en la traducción castellana, 100 en el alemán, que siempre ponen las letritas chiquitas
Bueno, esta es una linda edición, una buena traducción, y si bien es breve, realmente breve, la historia de Chipre, sin embargo está muy bien documentada, muy bien actualizada, muy bien, está documentada con los últimos avances de la historia, de la investigación de la historia de Israel. Así que aquí también pueden encontrar entre las páginas 76 y 86 de esta historia de Israel, pueden encontrar las referencias a este periodo al que estamos haciendo referencia. En 10 paginitas, un poco el contexto. Pasa que nosotros estamos relacionándolo con el libro de Jeremías particularmente, y eso es lo que nos puede hacer como más útil esta presentación panorámica. Entonces, han quedado algunas cuestiones. El último periodo, sobre todo de la historia de Jeremías, es el que queda ahora por ver, y es el Jeremías bajo el reinado de Sedecías, es decir, el último periodo de existencia del reino de Judá. Entonces, aquí enganchemos un poquito con la época de Joaquín y pasamos a la última, la de Sedecías. Hemos dicho que en la época esta de Joaquín es la época en la que peor la pasó quizás Jeremías, porque corresponde a un periodo particularmente oscuro, y sobre todo en el capítulo 7 al 20 del libro de Jeremías, ahí donde habría que buscar la predicación de Jeremías en el tiempo de Joaquín. Las célebres confesiones de Jeremías, esa especie de salmos de lamentación o de súplica o de confianza, están insertas precisamente en esta sección del libro, ¿no es cierto? La sección de los capítulos 7 al 20. Capítulo 7 al 20. Entonces, estas plegarias son todavía complejas en su interpretación, porque en el fondo expresan las pruebas experimentadas por el profeta, las dudas que lo asaltaban, pero también reflejan la experiencia religiosa de sus discípulos, ¿no? Volcada en esos textos, ¿no? En el exilio surge una forma de literatura interesante que algunos estudiosos hablan de una poesía de roles, por decirlo así, es decir, textos como los que figuran en el libro de Isaías, por ejemplo, o algunos de los Salmos, o estos textos de Jeremías, en donde la experiencia religiosa de las comunidades exílicas, de los grupos religiosos del exilio y del postexilio, se expresan personificándolas en un personaje, ¿no es cierto? El siervo en Isaías, el orante de los salmos, que a veces incluso es David, ¿no es cierto? Y también aquí el profeta Jeremías. Entonces, siempre va a ser problemático distinguir entre la experiencia personal de Jeremías. Entonces, meteríamos un poco en la relación de su psicología religiosa, su experiencia religiosa, y lo que pertenece más bien a la experiencia religiosa de los grupos judíos del exilio y del postexilio. Entonces ahí trabajaríamos más en una sociología de la religión o una investigación de ese tipo. Estos poemas entonces dan lugar a esas dos posibles líneas de investigación. Vamos a hacer referencia más adelante a eso, pero ya lo dejamos pendiente. El último de los periodos entonces de la predicación, el penúltimo periodo, vamos a decir, de la predicación de Jeremías es la del tiempo de Sedecías. Los acontecimientos del 597 han dejado el país muy debilitado, muy dividido. En Jerusalén, Nabucodonosor ha impuesto un nuevo rey, Matanías, llamándole Sedecías. Se trata de otro hijo de Josías, ¿no? Joacás era el hijo menor de Josías, este otro, Eliakim, era el hijo mayor de Josías. Bueno, ahora este otro es también de la misma mamá de Joacás, ¿no es cierto? El hermano del padre y madre, entonces, ¿no? Se trata entonces de un
de otro hijo de Josías puesto ahora en el poder. Pero desde ese momento va a recuperar la influencia en la corte, en la familia de Safán, porque acuérdense que es de la misma orientación política y religiosa de Joacás, probablemente inspirada por Safán. El mismo Jeremías va a volver a ser consultado por el rey. Se decía que lo consulta con gusto, lo escucha con gusto a Jeremías. El advenimiento de Sedecías parece haber reanimado la esperanza de ver restablecida la justicia en el país. De hecho, el nombre, Tzidki Yahu, el Señor es mi justicia, ¿no es cierto? El mismo nombre, habría que ver, hay varios artículos sobre ese tema también. Pero este rey es un rey muy vacilante, heredaba una situación muy comprometida desde todo punto de vista, ¿no? Porque entonces va a ser muy difícil impedir lo que parece inexorable, ¿no? Incluso hay un problema de legitimidad con el que va a tener que cargar, porque tiene que reinar cuando está claro que hay otro rey en el exilio. Es decir, este no se ha muerto, está simplemente en el exilio, ha sido llevado prisionero, como prisionero político pasará sus días en Babilonia, ¿verdad? O aquí. Es un problema serio para imponer su autoridad también. Además están pujando en la corte estos partidos que pro-egipcio por un lado y pro-caldeo por el otro, unos que abogan por la aceptación del yugo babilónico, una política realista, digamos así. Esta es la situación, es lo que hay que aceptar, este vasallaje, pagar los tributos y vivir lo mejor posible en esta situación. En cambio están los otros que buscan la rebelión contra Babilonia, apoyados por un apoyo, como digo, más teórico que real de Egipto, ¿no? Porque cuando las papas quemen y realmente busquen esa ayuda, vamos a verlo a continuación, brillan por su ausencia los egipcios y dejan que estos se quemen solos, ¿no es cierto? Entonces, alrededor del 594 estallan una serie de levantamientos en la misma Babilonia y entonces el emperador babilónico tiene que ocuparse en sofocar, en controlar esos problemas internos y además sube al trono de Egipto un nuevo faraón. Y bueno, entonces Sedecías parece que entra en una coalición, vamos a verlo ahí en el capítulo 27, una serie de embajadores que están presentes en Jerusalén, uno dice, ¿qué hacen aquí? Probablemente están tramando una coalición anti-babilónica, arengada, propiciada por el faraón, ¿no es cierto?, que los manda al frente y él queda en el trasfondo, en el trastienda. Esta crisis, bueno, esa rebelión entonces va a llegar a los oídos, por supuesto, del emperador caldeo. El sistema de espionaje que había era impresionante. Un amigo mío, que es el vicerrector del Biblicum, Peter Dubovsky, tiene su tesis doctoral sobre el sistema de espionaje de asirio de Sennacherib, en la época de Sennacherib. Así que las paredes oyen, de todos se enteran en Asiria, de todos se enteran en Babilonia, ¿no es cierto? Enseguida llegan noticias, aunque no tengan micrófonos bajo las mesas, lo mismo se enteran, ¿no? Entonces esta crisis va a suscitar un conflicto en el ámbito del profetismo, porque va a haber algunos profetas que apoyen la rebelión y digan, sí, ya se termina el yugo babilónico, ¿no es cierto? El profeta Hananías, por ejemplo. Y el profeta Jeremías dice, no, hay que aceptar el yugo babilónico, Nabucodonosor es el siervo del Señor. Dios ha puesto en sus manos todas las naciones mientras le toque, hasta que le toque el turno también a él, ¿no? Ese conflicto del profetismo plantea fuertemente la cuestión de la verdadera y la falsa profecía y cómo distinguirla, ¿no es cierto? Vamos a ver los capítulos 27, 28, 29 tratan sobre eso. Bueno, entonces Jeremías sabe que los excesos pueden
conducir a la catástrofe, es decir, levantar cabeza y querer rebelarse contra Babilonia, declarando de nuevo la independencia, puede ser muy peligroso. Babilonia es demasiado poderosa para que se pueda prever el éxito de una coalición de pequeños reinos de la zona del Levante meridional. La única actitud realista sigue siendo la de la sumisión, aceptar el yugo de Babilonia. Y ahí lo veremos en ese momento en el que se reúnen estos embajadores ahí en la cumbre de Jerusalén, en el capítulo 27, Jeremías se pasea con un yugo y dice: hay que aceptar el yugo del rey de Babilonia. Una de las acciones simbólicas de Jeremías. Vamos a verlo allí. Entonces, al contrario, para un profeta como Hananías, que era originario de Gabaón, la victoria ya parece inminente. Será quebrantado el yugo de Babilonia y no habrá que esperar más que 2 años para ver retornar a los exiliados que fueron junto con el rey Jeconías a Babilonia. Bueno, la reacción de Jeremías es muy enérgica. En el capítulo 28 es una profecía contra Hananías y demás. La dominación babilónica, por supuesto, no es definitiva, el mismo Jeremías lo dice, ¿no? Pero la hora no ha sonado todavía de la victoria sobre Babilonia. Si los exiliados son quienes tienen la llave del futuro, porque eso lo dice en el capítulo 24, Jeremías dice: es verdad, en los exiliados está la esperanza del futuro, en los que están en Babilonia ahora, en estos judíos que fueron junto con Jeconías, pero no se puede prever un retorno cercano, próximo. Habrá que esperar. Y entonces les manda una carta, en el capítulo 29, una carta que Jeremías, aprovechando el viaje de uno de los diplomáticos estos, probablemente para llevar el tributo correspondiente, le dice: por favor, llévame esta cartita para los chicos de Babilonia, ¿no es cierto? Entonces, en esa carta del capítulo 29, Jeremías les invita a todos los exiliados en Babilonia a instalarse. Ya vamos a verlo, leerlo más detenidamente. Le dice: miren, muchachos, esto va para largo, entonces más vale que construyan casa, no se queden ahí en una carpita, edifiquen su casa, casen a sus hijos, tengan hijos, planten viñas, instálense porque va para largo, ¿sí? No se hagan ilusiones. Y trabajen por el bien de Babilonia. El bien del país donde están va a ser también el bien del país, el bien de ustedes. Por supuesto, eso es leído por los políticos locales como colaboración y este es un vendepatria, un traidor, bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Esa es la interpretación de Jeremías 29. Los días de Judá están, sin embargo, contados. El futuro va a estar para ese grupo en Babilonia. A los comienzos del año 588, según parece, Nabucodonosor, que ya se ha enterado precisamente de la rebelión del rey de Judá junto con los otros reyes del entorno, ha enviado entonces sus tropas para sofocar la rebelión. Ni siquiera va personalmente, manda a su general, Nebuzardán, que va a ser incluso se va a instalar, ni siquiera va a instalar sus cuarteles en Jerusalén, se instala en Ribla. Entonces manda su general a Jerusalén, le pone sitio, dura como 1 año y medio el sitio, y Sedecías en ese momento de nuevo vuelve a consultarlo a Jeremías, ¿no? Sedecías va y viene en su cuestión, es decir, por un lado él le inspira confianza, pero por otro lado les tiene mucho miedo a los otros políticos que presionan por otro lado. Entonces le consulta en secreto, le dice: no digas a nadie que yo te he consultado a Jeremías, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en los textos, capítulo 21 y capítulo 34. Las relaciones entre Jeremías y Sedecías son muy complejas, ¿no? Pero el rey se va a mostrar incapaz incluso de defenderlo, el profeta. Lo querría escuchar, lo reconoce como auténtico profeta, pero no se anima ni siquiera a defenderlo, lo entrega en manos de sus enemigos, incluso que lo meten preso, lo meten en una cisterna, lo ponen en el patio de la guardia. El pobre Jeremías está ahí de la seca a la meca, ¿no? A los ojos de muchos, Jeremías pasa por ser un derrotista, un colaboracionista, se vuelve sospechoso, ¿no?
Por eso cuando lo ven salir de Jerusalén, cuando cuenta él que en pleno sitio de Jerusalén se va a hacer ese documento de compra del campo de su tío Salum, que tiene que, bueno, ya piensa en esto, se han pasado los enemigos, va a pasar la información, en fin. Entonces vive en su propia persona, en carne propia, la tragedia de la nación. El cese del asedio por parte de los caldeos hace que algunos se hagan ilusión, pero él dice, no se haga ninguna ilusión, capítulo 37. Es solamente temporal, ¿no es cierto? El episodio vivido en torno a la liberación de los esclavos, capítulo 34, yo hacía alusión ayer a eso, ¿no es cierto? Se cumple la ley del deror, de la manumisión, que tendrían que haber cumplido cada 7 años. Bueno, ahora que están sitiados, cumplen con ello, pero al tiempito, cuando ven que afloja el asedio, vuelven de nuevo a tomarlos a los esclavos, ¿no? Ahí se muestra la inconstancia terrible del pueblo, ¿no? Entonces, según el capítulo 37, versículos 3 al 10, estamos ahí en el sitio de Jerusalén, aflojando un poquito. Así dice el Señor Dios de Israel, al rey de Judá que los envió hasta mí para consultarme, le deberé responder así: el ejército del faraón que está saliendo a ayudarlos se va a volver a su país. Entonces los caldeos volverán a atacar la ciudad, la tomarán y le prenderán fuego. Así que así dice el Señor, no se hagan ilusiones pensando, los caldeos seguramente se marcharán lejos de nosotros. Ellos no se marcharán. Aunque ustedes derrotaran todo el ejército de los caldeos que los están atacando y a ellos no les quedaran más que unos cuantos heridos, cada uno en su tienda de campaña, estos se levantarían para prenderle fuego a esta ciudad. No se hagan ilusiones. Entonces, bueno, decíamos, según Jeremías 32, el profeta se va a su pueblo de Anatot para ejercer un derecho de compra sobre un campo de su tío Salum, pero es arrestado. En un primer momento es puesto preso en la casa del escriba Jonatán, después es trasladado al patio de la prisión, lo meten incluso dentro de una cisterna. Bueno, la palabra de Jeremías suena peligrosa entonces a los oídos del rey, que va a consultarlo en secreto, ¿no? 27:16. Así fue como Jeremías fue arrojado a un calabozo subterráneo y allí permaneció durante mucho tiempo. El rey Sedecías lo mandó sacar de allí y en su palacio le preguntó en privado: ¿hay alguna palabra de parte del Señor? En privado. Jeremías respondió: claro que la hay. Y añadió: serás entregado en poder del rey de Babilonia. Bueno, entonces Jerusalén cae en agosto del 587. Las autoridades caldeas, sin embargo, van a proteger al profeta. Y uno dice, ¿por qué? Pero estaban informados de cuál era la prédica del profeta, probablemente es perfectamente plausible, ¿no es cierto? Capítulo 39, versículo 11, dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado a Nebuzardán, jefe de la escolta, esta orden respecto a Jeremías: tómalo bajo tu custodia, pero no le hagas ningún mal, más bien actúa con él conforme a lo que él te indique. El soberano caldeo manda a proteger a Jeremías, porque su predicación es favorable a su política. Te está invitando, nos conviene que la gente lo escuche, ¿no? Bueno, entonces, del versículo 11 al 14, 39, 11 al 14. Después de la destrucción de Jerusalén, una destrucción parcial, ¿no? Aquí también tenemos que matizar las imágenes que nosotros nos hemos hecho a partir de las narraciones bíblicas, que son como simplifican, ¿no es cierto? Parece que todo Israel, todo Judá fue deportado, todo el país quedó destruido, no quedó nadie, quedó vacía la tierra,
todos están en Babilonia y un día todos volverán. Bueno, no es tan así. Fueron desterrados algunos, e incluso las cifras que da la misma Biblia acerca de los desterrados es interesante, no es una deportación masiva, deportan a la clase dirigente, a los ricos, poderosos y sabios, en fin, y queda la gente sencilla, dice el mismo texto, ¿no? Eso lo vamos a leer a continuación en estos días. Lo otro es como un teologúmeno que tenemos, ¿no es cierto? Y además, esa versión, digamos, toda la tierra quedó vacía, todo Israel, todo Judá está en el exilio, es la versión de los que están en el exilio, que ven la tierra vacía, vacía de ellos, porque no está, ¿no es cierto? Entonces, hay que leer desde qué punto de vista están escritos cada uno de los textos para entenderlo y matizarlos, complementándolos con los otros textos, ¿no es cierto? Bueno, se hace difícil seguir los pasos de Jeremías después del 587, pero ahí dice en 39:14, mandaron sacar a Jeremías del patio de la guardia y se lo confiaron a Godolías, hijo de Agicán y nieto de Safán, para que lo llevara a su casa, y así Jeremías vivió en medio de su pueblo, en medio de la gente, custodiado por Godolías, que ha sido nombrado por el soberano caldeo gobernador de Judá. Es decir, lo que se destruye se destruyen los muros de la ciudad, porque eso es simbólico, los muros de la ciudad significan la independencia, y probablemente se destruyen algunas partes, sobre todo la ciudad de Jerusalén queda muy deteriorada y muy deshabitada, y parte de Judá, pero el resto del país queda prácticamente igual, sobre todo la parte norte del territorio de Benjamín, incluso podríamos decir que es más floreciente, es decir, se multiplican los asentamientos de habitación en esa época del exilio, digamos así, de la deportación. Y se establece como capital administrativa el sitio de Mizpah, el Judea, ¿cierto? Mizpah. Allí Godolías pone su centro administrativo y queda una muy pequeña guarnición de soldados caldeos, no muy grande. Entonces, en 41 dice, palabra que le llegó a Jeremías de parte del Señor después que Nebuzardán, jefe de la escolta, lo enviara desde Ramá, donde lo había rescatado, al encontrarlo atado con cadenas en medio del grupo que iba cautivo de Jerusalén y de Judá a Babilonia. Cuando el jefe de la escolta sacó a Jeremías, dijo, bueno, entonces ahí lo rescata, lo ve en medio de los prisioneros que están yendo a Babilonia, lo rescata y lo manda con Godolías. Va a Mizpah para reunirse con Godolías, donde se entera que ha sido nombrado gobernador de las ciudades de Judá. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver después que en esa época entonces se pacifica un poco la situación y algunos de los soldados que han ido huyendo al campo, al desierto, en fin, vuelven a la ciudad, entre ellos un jefe que es Juan, hijo de Careach, leal a Godolías, después otros que están también, otros de grupos más nacionalistas, más relacionados con la dinastía de David, como Ismael, se han ido a refugiar en Amón, un país vecino. Baalis, el rey de Amón, está rebelado contra Babilonia y va a intentar también que los judíos que quedan se rebelen contra Babilonia, va a apoyar una especie de golpe de estado. Entonces Ismael termina matándolo a Godolías, matando a los soldados de la guarnición caldea que quedaba custodiando Jerusalén, y entonces los poquitos que quedan tienen que salir corriendo antes que llegue la represalia de Babilonia. Efectivamente llegan en 582 y ahí se produce la tercera deportación. Entonces esa no la he puesto aquí. Entonces Godolías puedo poner aquí. Y Godolías está entonces entre 587 y 582. Y efectivamente es entonces cuando
se produce la tercera deportación. Ahí entonces vamos a verlo. Bueno, todavía hay algunos pequeños rastros de Jeremías, que es obligado a huir a Egipto, ¿no? En ese momento él pronuncia incluso un oráculo contra Egipto y contra los judíos que ponen su confianza en las divinidades astrales y eso, pero es obligado a irse al exilio a él junto con su secretario Baruch, y ahí en Egipto se pierden las huellas. El libro conserva algunas de las intervenciones de Jeremías en Egipto, en el capítulo biográfico del final, que están como muy sobrecargados desde el punto de vista de la elaboración literaria. Bueno, aquí entonces, como ven, reconstruir el cuadro histórico de la vida de Jeremías exige una serie de operaciones bastante complejas en el trabajo del libro. Interrogando en primer lugar el texto bíblico, va a salir una información bastante sólida, como la indicación, por ejemplo, del inicio del reino de Joaquín, en el 26.1, una serie de datos que nosotros podemos recabar desde el mismo texto bíblico, pero hay que hacer una serie de operaciones que no están, el texto no está ordenado según un orden cronológico, ¿no es cierto?, del texto del libro. Ahí, por supuesto, conviene tener mucha precaución en el uso de los textos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ese 26.1 da un anclaje bien preciso para la predicación de ese momento, que es bajo el reinado de Joaquín. 27.1, por ejemplo, también tiene una indicación sobre las fechas. Pero por supuesto hay que ampliar esta información que da el libro con la que conseguimos de los datos extrabíblicos, las crónicas de Babilonia, por ejemplo, que dan informaciones también preciosas, que también hay que tomar con pinzas, porque no solo la Biblia tiene su punto de vista y da una información sesgada. Los textos de los soberanos neobabilónicos también tienen su interés político y religioso particular y también ofrecen una versión interesada de los hechos, es decir, tampoco nos podemos tragar así acríticamente la información de las fuentes extrabíblicas como si fueran más objetivas que los textos bíblicos. No es así, no es así. Entonces, no hay que olvidar que entonces las inscripciones en paleohebreo que se han ido sacando a la luz a lo largo de los tiempos. Hay colecciones interesantísimas que han hecho estos alemanes que siempre reúnen un montón de fuentes importantes para la historiografía. Hay una colección en 3 tomos de estas inscripciones paleohebreas de la época, ¿no? Hay una serie de ostras en Lajish también, esos pequeños fragmentos de cerámica en los que hay notas e inscripciones que también sirven, ¿no? Bueno, eso en cuanto al cuadro histórico. De esta manera nosotros podemos tener un panorama de los distintos momentos a través del ministerio de Jeremías, y de algún modo ustedes lo tienen resumido en esa hojita que dice historia de la redacción del libro de Jeremías, pero en la primera parte dice tiempo de Joaquín, tiempo de Sedecías, tiempo de la caída de Jerusalén, ¿no? Hay como varios periodos del ministerio de Jeremías, que es lo que hemos intentado hacer en este primer día, digamos, de estudio del libro, es decir, establecer los distintos periodos del ministerio de Jeremías, ¿no? Partiendo entonces de la persona histórica de Jeremías, lo que él hizo, lo que él dijo, ese sería como el punto de partida. De ahí vamos ahora nosotros a fijar nuestra atención en el libro. Por supuesto que ya tenemos este trasfondo y me he sentido obligado a hacer esto porque quizás no estamos tan acostumbrados al estudio de la historia de Israel, entonces nos sirven estos datos para poder interpretarlos, si no íbamos a tener que estar permanentemente volviendo atrás en ese sentido. Bueno, yendo entonces al libro de Jeremías, ustedes tienen ahí otra fichita que también les he mandado que dice estructura del libro de Jeremías.
Pero nosotros vamos a ver las indicaciones que el mismo libro nos ofrece de una cierta estructura. A ver qué indicaciones, porque un libro tiene siempre un texto y tiene también tiene una serie de paratextos, que son textos que indican la forma de leer el texto. Lo que nosotros, por ejemplo, conocemos más comúnmente como paratextos son los títulos. Un título no forma parte del texto propiamente, sino que es una indicación de cómo leer el texto, es una indicación de qué es lo que voy a encontrar en ese texto. Entonces son paratextos. El libro de Jeremías tiene una serie de paratextos que nos ayudan a leerlo tal como el autor o redactor ha querido que lo leyésemos. Vamos a empezar entonces en el capítulo primero. Ya hemos leído los versículos 1 y 2, y allí la palabra del Señor llegó en tiempos de Josías, hijo de Amós, rey de Judá. Fíjense, un conjunto de capítulos que va del 1 al 25, es probablemente la primera edición del libro. Aquí se encontraría como los textos que pertenecieron a una primera redacción del libro, elaborada por personas vinculadas a la tradición deuteronomista. Es una recopilación de palabras de Jeremías, dice 1:1, palabras de Jeremías, que le llegaron de parte del Señor. Fíjense que dice en el versículo 1 palabras de Jeremías, y en el versículo 2 palabras del Señor, la palabra del Señor que le llegó a Jeremías. Es interesante ese reconocimiento porque hay una alternancia en el título, ¿no? Palabra del Señor que le llegó a Jeremías o palabra de Jeremías de parte del Señor. En la traducción de los 70 dice palabras del Señor que le llegaron a Jeremías, y aquí palabra de Jeremías. En ese cambio de título se muestra también ya la conciencia de que de la inspiración de la palabra profética, ¿no? Es decir, esta palabra del profeta es al mismo tiempo la palabra del Señor. Los límites del libro empiezan diciendo desde el año 13º del reinado de Josías, 627, y dice hasta en tiempo de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta fines del año 11º de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el 5º mes. Sin embargo, nosotros encontramos también la indicación en 25:3, que dice, habla del año quinto del año 13º del reinado de Josías hasta el año 605. Dice el 25:1, es ese capítulo final de la primera versión, digamos, del libro. Palabra que le llegó a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, año cuarto de Joaquín, 609 menos 4, 605. Es el primer año del reinado de Nabucodonosor, sucesor de su papá Nabopolassar. Esto fue lo que dijo el profeta Jeremías acerca de toda la gente de Judá. Otras indicaciones que encontramos en el libro. Esta parte del capítulos 1 al 25 incluye oráculos contra Israel y unas cuantas breves narraciones en primera persona que están más bien en función de la descripción de acciones simbólicas, ¿no? Por ejemplo, el 13, 1 al 14, 18, 1 al 17, son relatos en primera persona, es decir, él cuenta lo que le ha sucedido, pero cuenta en función de las acciones simbólicas que realiza, ¿no? O de la interpretación de ciertas acciones. Por ejemplo, en el capítulo 18, cuando va a visitar el taller del alfarero, no es una acción simbólica que él realice, sino una acción que él ve como simbólica y que la interpreta, la acción del alfarero.
hay una serie después de la introducción, 1, 2, hay una serie de indicaciones que nosotros podemos encontrar en las formulaciones iniciales. Por ejemplo, en 7.1, tiene otro paratexto, digamos así, otra indicación, palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor, y así. En 7.1, en 11.1, en 21.1 y en 25.1 tienen esta misma fórmula inicial. Eso significa que hay como un título, es decir, hay una nueva sección que se inicia en ese punto. Así podemos identificar 5 secciones. Es decir, esta distribución que nosotros hacemos aquí en la fichita no es arbitraria, sino que se funda en las indicaciones que el mismo libro ofrece, que uno con atención al libro puede estructurar. Sección 1.1 a 6.30. Esos serían oráculos que se remontan a los tiempos de Josías. 7.1 a 10.25 y 11.1 a 20.18, oráculos pronunciados bajo el reinado de Joaquín. 21.1 a 24.10, oráculos contra reyes y profetas. Y 25.1 y siguientes, 1 al 38 podríamos decir, o 1 al 13a, más precisamente, un discurso conclusivo. Vamos a ver por qué lo del 13a. Vamos entonces a 1.1 al 6.30, en la primera sección, ¿verdad? El ministerio de Jeremías se ubica primero en la historia de Judá, 1.1 al 3, ¿cierto? Se cuenta su vocación, versículos 4 al 10, antes que yo te modelara en el vientre materno ya te conocía, empieza, ¿no es cierto? Se van a, bueno, por supuesto, la vocación revela también el carácter dramático de la situación, versículos 11 y siguiente, dice: la palabra del Señor me llegó, ¿qué estás viendo, Jeremías? He visto una rama florecida de almendro, de vigilante. Se dan las razones del castigo que sobreviene, versículos 15 al 19. Yo mismo estoy convocando a toda la familia de los reinos del norte. Ellos vendrán y cada uno tomará su lugar en los tribunales de Jerusalén para juzgar y condenar a Jerusalén y castigar. Y se van a adelantar los temas que se van a desarrollar en el libro. Fíjense, en 1.10 ya se da en un solo versículo de algún modo el contenido del libro. Dice: mira, en este día yo te constituyo en autoridad por encima de las naciones y los reinos, para arrancar y derribar, para destruir y arrasar, para edificar y plantar. Con estos verbos sintetiza el contenido del mensaje de Jeremías. Se va a repetir en varias ocasiones, sobre todo en esta es la introducción, probablemente como hace uno en todo libro que uno escribe, o cuando uno escribe la introducción es lo último que redacta, ¿verdad? Y recoge en realidad el contenido del resto. Bueno, esto va a aparecer, por ejemplo, en el capítulo 18, que probablemente es el origen de esta frase. Arrancar, derribar, destruir, arrasar, edificar y plantar. Sí, son acciones contrarias, ¿verdad? Pero 4 negativas, 2 positivas, ¿no? Está como desequilibrado el asunto, ¿no? Arrancar y derribar, destruir y arrasar, edificar y plantar, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí tenemos la concepción en el núcleo, el inicio de esta predicación. Las características principales de la misión de Jeremías, que van a marcar también momentos importantes de la experiencia profética. Probablemente entonces en 2.1
a 6:30, decíamos, probablemente tenemos el núcleo más antiguo de los oráculos del profeta, los primeros tiempos. Oráculos dirigidos sobre todo a recuperar a los habitantes del Israel del norte, de esos territorios que se habrían podido volver a ocupar en la época de Josías, aprovechando el declinar del imperio asirio. Junto a otros que son bastante posteriores y que evidencian una más cercana amenaza babilónica, los capítulos 4, 5 y 6, ya se siente la influencia de la amenaza aldea. Solo en un tiempo muy posterior, en virtud de la verificación de los desastres anunciados por el profeta, la gente va a poder reconocer en las palabras de Jeremías la palabra del Señor. Tenía razón el hombre, ¿cierto? Había sido verdad lo que decía. Bueno, entonces ese reconocimiento, él mismo lo dice cuando da algún criterio para reconocer al verdadero y falso profeta. En el capítulo 18 del Deuteronomio también dice: cuando se cumpla la palabra de un profeta, se darán cuenta que su palabra era verdadera, dice, ¿no es cierto? Bueno, en 1:1 al 3, esa primera indicación, la referencia al profeta y al periodo de su actividad, se nota la mano de un redactor que ha querido sincronizar la actividad y la predicación del profeta con la cronología de la historia deuteronomista. Y vemos que la mano deuteronomista es la que redacta el marco de ese texto. Como las vicisitudes del profeta ocupan un lugar tan central en el libro, lo que sucedió a Jeremías, se podría justificar la traducción que hace de este título. Dice: palabras de Jeremías, dibre, así empieza, ¿no es cierto? Dabar, palabra, ¿no es cierto? Y el libro empieza diciendo: dibre Yirmeyahu ben Hilkiyahu, ¿no? Dibre. Dabar es, sí, palabra, pero también puede significar acontecimiento, hecho, ¿no? Entonces, se puede traducir tranquilamente el título, palabras de Jeremías, hijo de Jeremías, y se puede traducir también como hechos de la vida de Jeremías, hijo de Jeremías, ¿no es cierto? Como también se encuentra, ¿no? O historia de Jeremías, si quiere. No habría problema en traducirlo así, porque efectivamente el libro contiene también estas narraciones que pintan al profeta como modelo de creyente y de portador de la palabra del Señor. Para seguir el libro de los acontecimientos, a veces hemos tenido que modificar el orden de los capítulos, como hemos visto hace rato. El estudio literario del libro ahora va a permitir imaginar los cambios que han caracterizado las distintas fases de producción del libro. No se han determinado todavía con certeza los principios que guían la redacción global del libro, la composición final, y tampoco el tenor exacto de los distintos de las distintas ediciones. Pero bueno, sí que es interesante ir leyendo el texto. Las grandes divisiones son estas que hemos mencionado: 1 al 25, 26 al 45, 46 al 51 y el 52. Entonces, 1 al 25 contiene relatos biográficos que también, los oráculos de profecía 1 al 25 dirigidos a Israel y a Judá. 26 al 45 estos relatos biográficos, es decir, que presentan casi una vida de Jeremías, probablemente redactada por sus discípulos. De hecho, 26 al 45 termina con un oráculo a su discípulo principal, el escriba Baruch, que probablemente es el encargado de esa redacción de la vida de su padre Jeremías, ¿no? Vida de nuestro padre Jeremías, ¿sí? Y precisamente por eso termina con ese brevísimo capítulo 45, casi la firma de su redactor, porque es un oráculo dirigido a él, ¿cierto? Un oráculo que le promete la salvación. Los capítulos 46 al 51
contienen los oráculos contra las naciones. Es un género literario común a los libros proféticos y que, como hemos dicho en la introducción, probablemente estaban ubicados inmediatamente después de los oráculos contra Israel y Judá, en la versión original. De hecho, así aparecen en los 70, ¿no es cierto? 1 al 25, y después ahí, en el 25, a partir del 25, 13b, empezarían los oráculos contra las naciones, ¿no? Pero hoy aparecen en los capítulos 46 al 51. Y al final, ese capítulo 52 es un capítulo duplicado, digamos así, de la versión deuteronomista de la historia con la que se cierra la historia deuteronomista, segundo libro de los Reyes, capítulo 25, capítulo 24, 18 a 25, 30. Ese último capítulo de la historia deuteronomista es también el último capítulo del libro de Jeremías. Entonces, probablemente la mano deuteronomista también está detrás. Vamos a los capítulos 1 al 25, ese va a ser el objeto de la próxima hora. Vamos a leer esos capítulos e intentar entender un poco su lógica y detenernos en algunos de los oráculos por lo menos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes? Creo que había algunas pendientes y otras que ustedes quieran hacer ahora. Tres. Ajá. Bueno, los presentes también pueden, ¿no? Si podés dar de nuevo el título del libro sobre la historia que nombraste al principio. Ben Schipper. Ponemos ahí. Ahí se ve. Está calentito, recién salido del horno. Lo traje, este año lo traje de España. En marzo salió. Así que una buena traducción, bien. Bernard Schipper. Más cosas. Jeremías es el mismo que encuentra el rollo de la doctrina del padre de Jeremías. Eso, digo, dos preguntas que hay pendientes para las que no tengo una respuesta inmediata, tendría que asegurarme, pero no parece ser inmediatamente identificable, ¿no? El que encuentra el rollo de la ley, el trabajo de reforma del templo, se llama también Hilquías, el papá de Jeremías, ¿no? La otra era cómo se entiende que el libro de los Reyes no menciona al profeta Jeremías, que es un personaje histórico tan importante. También tampoco tengo una respuesta inmediata, tendría que investigar, pero una respuesta así a bocajarro podría ser: si es el mismo redactor el que redacta uno y el otro, entonces no habrá sentido necesidad de hablar de él en un libro, porque había escrito todo un libro entero refiriéndose a él. Esa es una posible y rápida explicación, pero sí que es interesante preguntarse por ejemplo, algunos se preguntan por qué, si ya había empezado su ministerio Jeremías en el momento 27, en el momento en que Josías emprende su reforma, en el 22, ¿por qué no le consulta a Jeremías respecto del libro de la ley encontrado en el templo? ¿Por qué le consulta a la profetisa Judá? Respuesta posible: bueno, probablemente Jeremías no estaba en Jerusalén, probablemente es el periodo reflejado en los capítulos 2, 3 y siguientes, en los que Jeremías está predicando en las poblaciones del norte, intentando reconquistar a los habitantes de aquellas regiones que antes habían sido israelitas y ahora han sido recuperadas y ellas por el reino de Judá. Respuesta. Otra pregunta. Si se presupone la muerte del profeta, se entiende que fue su secretario Baruch el que escribió el resto del libro. ¿Por qué no lo añadió a su propio libro Baruch?
Claro, Baruch es un libro así llamado deuterocanónico, ¿verdad? Es un libro posterior, ¿no es cierto? No es un libro pseudoepigráfico, no es un libro escrito por Baruch, sino atribuido a Baruch. No hay que identificar al autor del libro de Baruch con Baruch, hijo de Nerías, secretario de Jeremías. Más bien al revés, ¿no es cierto? Se habla de un libro de Baruch, por eso se elabora un personaje como autor del libro de Baruch a partir del Baruch del que habla el libro de Jeremías. Más cosas. Y por ahí también ya se va viendo, digamos, a grandes líneas de la complejidad de lo que es la escritura ya del profeta, cómo se va amalgamando, digamos, y que no es muy simple con esto que a grandes líneas, digamos, cómo leer el libro de Jeremías. Claro. Sí. La lectura del libro requiere mirar permanentemente a la historia transcurrida, ¿no es cierto? No solo a la historia a la que el libro se refiere, sino a la historia del libro mismo, ¿no es cierto? Que refleja acontecimientos posteriores, ¿no es cierto? A los que el libro refiere en sí mismo, ¿no? Pero bueno, esto nos va a llevar, nosotros con el estudio del libro de Jeremías vamos a poder profundizar al menos en tres aspectos importantes de la teología, digamos. Uno es la teología de la palabra de Dios como tal. El segundo, la profecía o la interpretación profética de la historia. Cómo esa revelación de Dios en la historia, a través de la historia, acontecimientos y palabras, cómo acontece, ¿no? Cómo interpretar la voz de Dios, la voluntad de Dios, el mensaje de Dios en la historia. Una historia que es tan ambigua, tan complicada, tan opaca, ¿no es cierto? Cómo discernir allí la voluntad de Dios, es el gran tema de Jeremías. Y tercero, el ministerio profético. Es toda una teología del ministerio profético y su crisis en el libro de Jeremías. Son tres temas bien lindos que podemos profundizar en el estudio de los textos. A mí me llama la atención aquí cuando a Jeremías se le da su vocación, que se le dice, ¿no? Yo te establezco en este día sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, perder y demoler, edificar y plantar. No sé por qué, pero me viene a la idea de por un lado estaba Nabucodonosor, que era efectivamente el que venía derribando naciones, arrasando pueblos, y que también es llamado por Dios, él es mi servidor. Y tenemos por otro lado a este ignoto y humilde profeta que también tiene esta misión de arrancar y derribar, y también es colocado por Dios sobre naciones y reinos. Es como si fueran dos figuras contrapuestas, pero que a la vez son como en cierta manera los protagonistas. Pues es algo que se me ocurre, no sé si será así, ¿no? Pero como si Dios va tejiendo la historia y los acontecimientos en base a estas dos figuras tan contrapuestas. Sí, es una posible interpretación, porque también se habla de sus siervos, los profetas, dice permanentemente Jeremías, ¿no es cierto? Los profetas son siervos del Señor, y el mismo Jeremías se refiere a Nabucodonosor como siervo del Señor, ¿no? Pero es curioso porque, bueno, como que a través de Nabucodonosor gestionara la historia, digamos, los acontecimientos, y a través de otro las palabras, ¿no? La palabra que esclarece la historia, podríamos decir. Pero es también interesante, fíjate ese versículo 10 al que te referías, dice el texto que usa la misma expresión el texto, dice, aquí que yo te pongo dice, acabo de poner mis palabras en tu boca, mira, en este día yo te constituyo en autoridad por encima de las naciones
y las lenguas, ¿no? El constituir en autoridad, ¿no? Es decir, con la misma expresión prácticamente de la que se usa para decir que constituyo yo, por ejemplo, un gobernador, lo pongo aquí a Godolías como gobernador de lo que queda de Judá. Bueno, así también lo constituyo en autoridad y sobre naciones, reinos, etc. Es interesante, ese 1.10. Muy bien, podemos hacer una pausa. Una pausa de media hora. Media hora. Y ya me he hecho frío. Me tendré que colgar.